Hola, soy Diego Gutiérrez Pérez y como suele ser habitual los domingos vamos a analizar índices bursátiles, materias primas y forex, sin olvidarnos del Bitcoin, todo se ha dicho. En esta ocasión no vamos a comenzar por los índices bursátiles sino por el mercado de divisas o también conocido como forex. Y tenemos pues al euro que cerraba la semana al 1,1837 dólares. La cuestión es que ahora mismo están metiendo mucha presión al Banco Central Europeo con muchísimas dudas. Hay rumores sobre si podría haber una devaluación del euro. Es simplemente un escenario, rumorología de lo que se está hablando ahora mismo. De momento es muy inquietante los niveles en los que se encuentra y de hecho esto podría continuar ascendiendo, ¿no? Es verdad que como podéis ver en este gráfico tenemos un rango lateral perfecto, muy bonito, y si me permitís para redondear estaremos hablando de la zona de soporte el 1,175 dólares y como zona de resistencia el 1,195 dólares, con lo cual es una zona muy bien, muy clara como podéis ver, pero ¿qué ocurriría si como esta progresión terminara por romper esa zona de 1,195? ¿Qué ocurriría? Pues nos iríamos a los 1,22, pero eso lo vamos a ver mucho mejor en un gráfico semanal. De hecho, como decía, muchos quebraderos de cabeza para Banco Central. La propia Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, decía que están muy pendientes de esta progresión ascendente del euro frente al dólar norteamericano y que habrá que tomar medidas porque obviamente esto es muy perjudicial para la economía europea, ya de por sí muy maltrecha. Esto puede ser muy malo para uno de los cocos de cualquier banco central como es la inflación, donde fijaros qué curioso, en Estados Unidos se está hablando de que el próximo año 2021 se podría dar un auténtico cisne negro. Y es que algunos economistas, entre ellos algún que otro premio Nobel, consideran que en Estados Unidos en 2021 se podría producir un efecto inaudito. Y es, por un lado, tener una inflación que se calcula que va a rondar el 5%, pero por otro lado, una deflación de un 3%. Esto sería algo inaudito. Si hay deflación, la inflación no es perjudicial, pasa a un segundo aspecto. Si hay la inflación es un peligro, la deflación a nadie le interesa, pero es que vamos a tener ahí dos factores que suelen ser muy peligrosos para los bancos centrales en una situación inédita. Inflación por un lado, que se calcula el 5%, y una deflación del 3%, todo ello en el 2021. ¿Será realidad? No se sabe. Es un poco como se está mencionando en Estados Unidos, en los corrillos, en los cuales se habla de una devaluación del euro, para impedir, sobre todo, las empresas exportadoras y sobre todo muy centrado en el sector del automóvil muy perjudicado. Esto puede ser muy mala noticia si rompe esa zona del 1,1950 y continúa esa proyección hacia la zona de unos 22 euros. Así que mucho cuidado, sobre todo para aquellos que en cartera tengáis pues valores del sector automovilístico europeo porque podéis tener problemillas. Bien, pues de momento, como estamos viendo, pues se sigue deshojando la margarita, como suelo denominar yo a los rangos laterales. Estamos viendo que como en las últimas jornadas, podríamos decir en las últimas 2 semanas, la zona complicada ha estado el 1,19 actuando como zona de resistencia. Ya veíamos en la jornada del jueves como nuevamente tenía que ir a buscar la zona de soporte, eso 1,1750, donde se producía ese rebote que hemos tenido de los mínimos de intradía de la jornada del jueves y como esa progresión ascendente que en principio vamos a ver si intentan nuevamente los próximos días atacar 1,19 para avanzar, atacar la resistencia 1,1950 y a ver si se produce la ruptura. Esa ruptura, vamos a ver en gráfico semanal, pues puede ser complicada, bastante complicada y meter mucho mayor presión al Banco Central Europeo porque podría irse a buscar la zona 1,22. De hecho, estaríamos hablando entre el 1,22, 1,2235 dólares, una zona de resistencia importante y hacia donde podría dirigirse si en ningún momento infravalorar la posibilidad de un retorno a la zona de los 1,25, es decir, los máximos del año 2018. Pero vamos a ir paso a paso porque momento, como podéis ver en este gráfico semanal, fijaros las velitas que hay, que son velas de onda alta en las 2 últimas semanas, como veis, son velas de indecisión, realmente no saben hacia dónde se puede dirigir el euro. Hay quienes estarían apostando por una corrección, que sería lo más interesante, y eso quitaría un poco de presión o de miedo a los inversores, porque esto es perjudicial, obviamente, sobre todo, insisto, para aquellos que tenéis valores que son compañías netamente exportadoras,
y para aquellos países exportadores pues obviamente es un gran problema. No es un problema para España como sí lo es por ejemplo para Alemania. Con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y además con el peso del sector automovilístico en Alemania es muy importante, no hay más que echar una ojeada a los valores que forman parte del DAX 30, ¿no? Donde hay dos sectores muy importantes, el automovilístico y el químico, ¿no? Con lo cual el químico más o menos puede capear la situación, pero el automovilístico no se va a poder escapar de que una mayor presión ascendente del euro, pues obviamente le va a perjudicar muchísimo las cuentas. Así que bueno, lo dejamos en esa zona, vamos a ver lo que ocurre, porque la situación de momento, pues insisto, para mí esto es deshoja la margarita sin saber realmente, vuelvo a gráfico diario, hacia dónde dirigirlo. Podemos volver nuevamente a esa zona 1,1950, de hecho, en teoría debería ser lo que debería de hacer, ¿no? Tras buscar apoyo en zona de soporte, buscar la 1,19 y si hacemos también, insisto, un poco siguiendo lo que nos dice la teoría del análisis técnico, los canales horizontales, también conocidos como patrones rectángulos, suelen romper habitualmente a favor de la tendencia previa. La tendencia previa es el movimiento lateral, no es ni más ni menos que una tendencia alcista. Por tanto, es más probable que rompa al alza, siguiendo también uno de los cánones principales de análisis técnico, que es la tendencia. La tendencia siempre que opera a favor de la tendencia, y esta pues podría romper obviamente al alza, ¿no? No obstante, a veces puede ocurrir que lo que estemos viendo aquí ya sea un techo. De hecho, los que seguís mi vídeo sobre los blue chips, sabéis que ya hace tiempo el Banco Santander, por ejemplo, hizo un techo clarísimo en rango lateral y finalmente tuvimos ruptura bajista, con lo cual ese canal horizontal, lateral, plana, como queráis llamarlo, rectángulo, pues fue un patrón de cambio de tendencia. No hay ningún patrón que nos garantice, los de continuación no tienen por qué ser siempre de continuación, pueden ser de cambio de tendencia. Los patrones de cambio de tendencia, uno alcista no tiene por qué siempre romper al alza, puede romper el sentido contrario, ¿no? Estamos hablando siempre de probabilidades, de lo que nos dice la estadística. Así que bueno, vamos a ver, en principio, si mientras aguante sobre 1,1750, pues podríamos mantener la posición larga, pero si estáis fuera, pues mucho mejor, aunque no obstante, como estamos viendo un gráfico diario, pues podríamos juguetear un poco con esto, sobre todo para aquellos que intentáis posicionaros cortos. Estamos viendo como en las últimas semanas una buena zona puede ser el 1,19 o bien abrir posiciones cortas sobre la zona de 1,1950, ¿no? Con un stop loss siempre bastante ajustado. Bien, dejamos el euro dólar y nos vamos a el cable libra esterlina dólar norteamericano, donde pues vemos como tenemos el viernes cerró en eso 1,2913 dólares. Y bien, pues en principio pues aquí hemos visto, fijaros como durante 3 días consecutivos se atacó la zona de los 1,30 sin éxito y finalmente pues incluso perdía el soporte del 1,2950, con lo cual el rebote está ahora mismo en entredicho. La pérdida de los 1,29 pues yo creo que nos va a llevar irremediablemente a buscar la zona de soporte del 1,2754 dólares. De hecho, en principio, ahora mismo la tendencia que domina en el corto plazo, como podéis ver, es bajista. Estamos en una fase correctiva y esta todavía obviamente no ha concluido. De hecho, la pérdida del 1,2754 pues sería muy mala noticia y podríamos ver una caída bastante importante hacia la zona de los 1,22 aproximadamente. Eso ya lo calcularíamos en su momento el objetivo teórico de un posible segundo impulso bajista. Estoy hablando que hay que ir paso a paso y vamos a ver si cae esa zona 1,2754. De momento, lo único que tenemos es fallo en la zona del 1,30, que es lo importante, y ahora mismo habría que protegernos con un stop loss, bien de ganancia o de pérdida, el 1,29. Ahí cerramos la posición y no olvidamos, porque podríamos, insisto, ver caída hacia la zona 1,2754. Vamos a ver en gráfico semanal. Ahí podemos ver que tenemos una zona muy importante, zona de resistencia, poco por debajo de 1,34. Fijaros, aquí ya estamos desde 2018, ping, 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 ping. Es una zona muy complicada. Estaríamos hablando de la zona 1,3274, 1,3373. Es una zona de resistencia, como veis, impresionante. De hecho, incluso aquí ya también lo tenemos actuando como soporte, aquí como resistencia en este tramo. Fijaros este tramo también como resistencia, una zona muy pero que muy importante, ¿no? De hecho, fijaros aquí en su momento cuando rebotó la zona de los 1,20, porque había un rango en principio, ese rectángulo que se movía entre 1,20 y 1,44, vemos que hay fallo, ese movimiento ascendente se frenó justamente aquí en esa importante zona que mencionan los 1,3274, 1,3373
dólares, una zona muy importante de resistencia donde hemos visto esa caída esta semana. Cierra en positivo, pero fijaros que tenemos ahí una zona de soporte. Vamos a ver si aguanta, que también es bastante fuerte. La zona comprendida entre 1.2642 o 1.2643, 1.27 dólares. Esa sería la zona de soporte que tenemos aquí, donde podríamos encontrar algún tipo de apoyo. Por debajo de esa zona, es decir, por debajo de 1.26, peligro, porque es más que probable que esa vuelta a esa importantísima zona de soporte, como podéis apreciar, de 2016, que es la zona de los 1.20, pues están ahí esperando tranquilamente, ¿no? Con lo cual, mucho cuidadito. De momento aquí podéis apreciar en este gráfico semanal esa fase correctiva en la cual se encuentra ahora mismo el cable. Vamos a ver en esta ocasión el dólar yen japonés. Importante. Seguimos viendo que el dólar norteamericano está bastante débil, pero ojo, no hay que fiarse nunca del dólar estadounidense, aunque no obstante, pues estamos viendo ciertos movimientos. De hecho, uno de los más destacados ha sido el del señor Warren Buffett. Bien, Warren Buffett pues se ha posicionado corto contra el dólar norteamericano. De hecho, tiene una partida muy importante de bonos en yenes con vencimientos para el 2030-2060, según información de la propia compañía Berkshire Hathaway, de la cual es el dueño Warren Buffett. Así que estamos hablando de datos reales, no estamos hablando de rumorología. Bien, esto es llamativo porque Warren Buffett siempre ha defendido mucho a Estados Unidos, la economía norteamericana, y por primera vez estamos viendo una serie de movimientos este año 2021 impresionante. De hecho, recordaréis, y lo hablé en su momento para aquellos que me seguís habitualmente, cómo se desprendió del 100% de 4 aerolíneas, en las cuales en 2 de ellas era el primer accionista y en las otras 2 era el segundo mayor accionista. Fijaros, se desprendió del 100%, pero es que también de su cartera de valores del sector bancario financiero también se ha desprendido de buena parte de estas acciones, con lo cual estamos viendo una huida de Estados Unidos y de hecho, como bien sabréis, se ha estado hablando bastante, pues ha entrado en el capital de 5 compañías que cotizan en el Nikkei 225 japonés. Os la voy a citar, aquí ya sabéis que siempre pues damos información más allá de dónde está la resistencia al soporte, yo creo que es muy importante. Y bueno, pues en este caso Buffett ha entrado en el 5% del capital de las compañías japonesas Itochu, Marubeu, Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo. Menudos nombres tienen las 5 compañías, ¿no? Bien, como decía, cada una de estas empresas, Warren Buffett ha entrado con un 5% del capital. De hecho, no es que haya entrado un día para otro. No, para nada. Según información de la propia compañía de Warren Buffett, estas compras de acciones se han estado realizando en el último año, en los últimos 12 meses. Bien, la intención no es quedarse solamente en el 5% de estas 5 compañías. Su intención en los próximos años es que aumente su posición hasta el 9,9%. Así que desde luego, como estamos viendo, Warren Buffett se aleja de la renta variable norteamericana. Habrá que preguntarse qué información puede tener, y está posicionándose en renta variable japonesa, centrándose realmente donde va a ser ya el nuevo eje del mundo, ¿no? Que va a estar en Asia, ¿no? Con lo cual, esto es muy, pero que muy llamativo, este movimiento que ha realizado también Warren Buffett, aunque no obstante también podría equivocarse. De hecho, todos sabéis que entró tarde en la compañía Apple, entró tarde en Amazon, donde ya sabéis que hubo esa frase famosa que decía: he sido un tonto por no haber entrado antes. Y era llamativo porque, curiosamente, como decía, en Amazon la decisión de comprar acciones de Amazon no fue del propio Warren Buffett, sino que fue de su mano derecha, el vicepresidente de Berkshire Hathaway, que es su grandísimo amigo Charlie Munger, que fue el que decidió: oye, que se nos escapa un tren, y hay que comprar, que perdemos una grandísima oportunidad. No, de hecho, siempre me ha llamado la atención que no haya entrado en estos valores anteriormente. Es verdad que se ha pillado las manos en otras tecnológicas. De hecho, estuvo en Microsoft, estuvo en IBM,
finalmente acabó pues incluso cerrando el 100% de su posición en empresas como las que mencioné anteriormente. Ha habido siempre diferente, digamos, una historia de amor-odio entre las tecnológicas y Warren Buffett. De hecho, durante muchos años él decía que jamás entraría en ninguna compañía tecnológica. Bueno, ya sabéis, como suelo decir yo, que Warren Buffett es un personaje muy contradictorio. Hace lo que yo diga, pero no lo que yo haga, como suele decir el proverbio español. Y es que evidentemente él nunca hace nada de lo que luego pues les propone pues a esa legión de seguidores que tiene por todo el mundo. Bien, pues también ha entrado tarde. No solamente entraba tarde en Apple, no solamente entraba tarde en Amazon, sino que además ha entrado tarde justamente en el oro. El oro ya prácticamente hemos visto pues ahí que ha entrado pues tardísimo, obviamente, ¿no? Con lo cual, pues es llamativo, ¿no? Esto también, como mencionaba anteriormente, está puesta por el yen japonés contra el dólar americano, es decir, se está posicionando corto contra el dólar estadounidense, algo inaudito, inaudito en Warren Buffett, pero vemos como también los viejos dinosaurios intentan adaptarse pues a los nuevos escenarios macroeconómicos. Y el oro, pues como decía, pues ha entrado también bastante tarde. También que tenemos en cuenta porque hay, yo creo que muchísima ignorancia sobre este mercado, ¿no? Que parece que es una mina de oro. Pasa como con el Bitcoin, ¿no? O el tema de las opciones, que es el derivado más utilizado y que está siendo una auténtica carnicería en Estados Unidos. La generación Z y millennials, pues se la está pegando literalmente en Estados Unidos. No sabemos de por qué ha surgido ahora mismo la moda de las opciones y estamos viendo que evidentemente, vamos, los brokers están informando de cantidad de pérdidas impresionante entre estos inversores que están utilizando este derivado, ¿no? Bueno, como decía, el tema del oro realmente es un mercado muy limitado. Se calcula que son un mercado de unos 10 billones de dólares, de los cuales en manos de los pequeñitos, de los minoristas, solamente hay un billón. 9 está en manos de los bancos centrales, que son los que mueven las fichas en el oro. El oro es un metal totalmente especulativo, totalmente se está manejando entre los bancos centrales, que son los que están comprando uno a otro pues este metal precioso, mientras que los pequeñines pues digamos que tendríamos que jugar una liga inferior luchando ahí por las migajas, ¿no? Con lo cual, cuando se habla mucho de que es un mercado impresionante, vamos a ponerle coto y como insisto, es un mercado de 10 billones de dólares, pero solamente para minoristas tenemos un billón, así que es un mercado bastante chiquitito, ¿no? Y obviamente pues eso ha creado mucha dificultad en su momento a la hora de que la gente iba a intentar comprar oro y era pues una opción que algunos se quedaban, me decían, pero si es que oro hay. No, si oro siempre va a haber, ¿no? Pero hay un límite. Todos los años la producción es muy parecida a la que podamos tener en el año 2020 como la que haya habido en el 2010 o en el año 2000. Está muy controlado ese flujo de metal precioso. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta, que esto no es que el metal precioso cada año vemos una progresión ascendente, no, ni mucho menos. Está muy, pero que muy acotado. Bueno, pues tras estas apreciaciones, pues como estamos viendo aquí en el dólar yen japonés, pues es llamativo. Fijaros el movimiento. Tenemos en este gráfico diario que aquí tenemos clarísimamente esa zona de los 160 yenes es zona de resistencia, como podéis apreciar, desde agosto, como podéis ver, agosto, después vemos como ahí prácticamente a finales de agosto también volvió a atacar los 107, no pudo y movimientos. Nuevamente hemos visto una caída, como estamos viendo aquí, fijaros la vela del viernes, tanteó una zona muy importante, la zona de soporte de los 104,44 yenes. Esto es muy importante porque, ¿veis este círculo amarillo? Toca, rebote. ¿Veis este círculo amarillo? Toca, rebota. ¿Veis este círculo amarillo? Toca, rebota. Podríamos tener mínimo, un doble mínimo, doble suelo. Bueno, pues el doble suelo necesitaríamos una confirmación. Un cierre de oro por encima de 107 yenes, confirmaríamos que estamos entre los 107 yenes y ahí podríamos ya empezar a frotarnos las manos, ¿no? Obviamente aquí podríamos tener una oportunidad operando un poco contra tendencia. Si hemos visto que ha funcionado bien en el pasado, podríamos intentar a ver
¿qué ocurre, no? Con un stop siempre, un stop loss muy importante, y aquí hemos ajustado para no quedarnos pillados, porque esto podría irse a buscar, como ya lo intentó en marzo de este año, los 101 yenes, ¿no? Con lo cual esto desde luego sería muy desagradable si no colocamos el stop loss, nos podría hacer muchísimo daño, vamos, podríamos perderlo el 100% de nuestro capital, con lo cual hay que colocar un stop loss muy cerquita a nuestro punto de entrada, y si tenemos la grandísima suerte de que aquí se produce un rebote, como ya ocurrió en anteriores ocasiones que he mostrado, pues esto sería fantástico. Y si encima resulta que el precio evoluciona hacia los 107 yenes, y aquí confirma que lo que teníamos ya era mínimo, doble suelo, confirmado con un cierre diario por encima de 107 yenes, pues nos va a tocar el premio gordo, y podríamos ver una progresión ascendente que nos pueda llevar en torno un poco así a ojo hacia la zona de los 109,50 yenes, ¿no? Con lo cual sería un pastelazo increíble si entramos en el momento exacto de que aquí realmente esto no sea fortuito, porque si cae en la zona de los 104,44 en cierre diario, pues yo creo que la fiesta aquí, pensar en un doble mínimo, doble suelo, pues ya digo yo que hay que descartarlo totalmente. Pero si tenemos la fortuna, de hecho yo creo que sería bastante interesante probarlo, probar a ver un poco, insisto, con un stop loss pero que muy ajustado. Tampoco se pretende que lo pongamos una pipeta por debajo del punto de entrada, eso también tenemos que tener en cuenta, pero sí que bastante ajustado, que no nos haga mucho daño, y si entramos, entramos en el sitio adecuado donde se va a producir ese rebote, vamos, ya de por sí una subida hasta los 107 yenes es bestial, es bestial. Aquí estamos hablando de muchísimos pi, y si encima resulta que rompe los 107 confirmando ese doble suelo, vamos, ¿no? A tocar la primitiva, literalmente. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre, ¿eh? Estamos en una zona, por eso es interrogante. ¿Aguantará? ¿Se producirá ese rebote? Si iremos a los 107, ¿confirmará por encima de 107 ese doble suelo? Bueno, lo veremos en próximos vídeos. Bien, vamos a ver ahora, vamos a las materias primas, el petróleo Brent, donde pues hemos tenido rebote esta semana, las buenas noticias, ese acuerdo entre dos países que han tenido pues un más rollito en los últimos meses, estoy hablando de Arabia Saudí y Rusia, pues llegaban pues a un acuerdo de entendimiento de reducción de la producción, y ya veíamos la semana pasada cómo sobre la zona de los $39 empezaba a formarse un suelo. De hecho esta semana también continuaba, y finalmente ese rebote que se ha frenado justamente ante la zona de resistencia a los $43,40, ¿no? Cerrando los $43,04. Eso sí, nos deja una velita que a mí no me gusta mucho, porque es, vamos, para que veáis mejor, esta vela es una peonza y es una vela de indecisión. Esto es lo peor que nos podría ahora mismo ocurrir, ¿no? Porque esta vela podría estar ya indicándonos que el rebote, lo que tenía que dar, lo ha dado, y podríamos ver nuevamente un regreso a la zona de los $39,30, que es exactamente donde se formó ese suelo que tenemos aquí, que estoy señalando. Sí, tenemos el lunes la grandísima suerte de que rompa, porque esto cuanto más tarde en romperlo, peor. Y si encima perdemos los mínimos del viernes, es decir, los 42,53, estamos ya perdidos. Esto se va a buscar el suelo nuevamente, y veremos a ver si los 39,30 aguanta, porque si no, pues habrá que esperarlo en la zona de los $36, porque de momento lo único que hemos tenido es un rebote. Este rebote se rompe en los $43,45, pues podríamos tener una progresión hacia la zona de los $47, $47,50, donde tendríamos aquí, fijaros, donde están confluyendo pues las dos líneas de soporte, resistencia de esta cuña ascendente, que la tenemos ahí en la zona 47, 47 y medio, y además esta línea negra, el antiguo soporte de un canal bajista, y que actualmente actuaría como resistencia dinámica. Mirad, ahí está, aquí tenemos, ¿veis? Este es el canal bajista, y esta es la línea que estoy señalando, que está ahí. ¿Veis? Ahí está. Puede ser una zona donde podría evolucionar el precio del petróleo si rompe esa zona de los $43,45. Insisto, por debajo de los 42,50, pues puede quedar muy tocado ya el rebote. Lo que tendría que dar lo ha dado. Movimiento especulativo por esa buena noticia, entre comillas, entre iba a decir Estados Unidos, entre Rusia y Arabia Saudí, y esto podría volver a desinflarse, ¿no? Con lo cual, lo único, a lo mejor el rebote sería para formar un nuevo máximo relativo descendente, y a continuación cae hacia los 39,30, y por debajo pues sí a buscar
principio los 36 dólares, con lo cual ya estaríamos dentro, por debajo de esos 39.30 ya estaríamos confirmando un segundo impulso bajista, así que hay mucho cuidado por debajo de dicho nivel y ahora aquí no tiene que haber fallo, Aquí si el rebote es fuerte deberíamos de ver el lunes una ruptura al alza y una progresión, como he dicho, hacia la zona 47, 50 dólares. Vamos a ver el oro que, bueno, pues entró el tío Gilito, Mr. Warren Buffett, pero que desde luego no ha espabilado este mercado para nada. De hecho, cada vez que entra Warren Buffett lo que provoca es una reacción contraria a la esperada. Eso de que alguien pueda mover el mercado como algunos se creen, pues es una auténtica estupidez. No lo ha conseguido ni Warren Buffett. Ni Warren Buffett ha conseguido valores lo que ha entrado, que llamativamente siempre entra cuando hay una corrección de corto plazo. Me llama la atención, ¿no? Él que dice que hay que comprar cuando la gente tenga miedo, ¿no? Y en una corrección no hay miedo. En una corrección no hay miedo. En un mercado bajista sí hay miedo. Y en vez de aprovechar los mercados bajistas para comprar, como él suele alentar a sus seguidores, pues hace lo contrario. Aprovecha y compró, como suele ser habitual en también renta variable, en las correcciones de corto plazo. Bueno, a lo que vamos. De hecho, pues desde agosto lo que estamos viendo pues es un rango lateral. Un rango lateral, como podéis ver, muy bonito, entre los 1.910 dólares, que es zona de soporte, y por arriba zona de resistencia a los 2.000 dólares. Ahí estamos deshojando a Margarita, vemos el cierre semanal 1.957 dólares, con lo cual pues no hay nada, no, yo ahora mismo no le veo opciones para entrar. ¿Romper los 2.000 dólares? Sí, estupendo, porque esto sería obviamente una vuelta nuevamente a máximo, pero por debajo de esa zona de los 1.910 dólares, pues yo simplemente el objetivo teórico de ese rango lateral lo va a llevar a una zona muy importante, una zona mirar aquí, esta línea punteada fue la resistencia de otro rango lateral. ¿Veis? Aquí tenemos otra línea punteada, la zona de soporte, y esta es la zona de resistencia. Aquí muy bien, alcanzó su objetivo, rompió, tal como lo dice la teoría, a favor de la tendencia previa, que era alcista, y así se produjo la ruptura alcanzando objetivo. Aquí la tendencia previa es ligeramente bajista y podría producirse esa ruptura bajista que nos llevará quizá a un nivel que a mí me gusta muchísimo y donde aquí sí que entraría yo en el oro. En principio habría que ver si aquí pues tenemos señales para intentar abrir una posición larga, ¿no? Que sería interesante. Y insisto, estamos hablando de los 1.810 dólares. De hecho, el objetivo teórico, en caso de ruptura de ese rango lateral, bueno, lo vamos a hacer de aquella manera, prisa corriendo. Se mide simplemente lo que es la altura del lateral. Y lo proyectamos pues a la baja o al alza según sea la ruptura, ¿no? Bueno, pues el objetivo, pues fijaros, son los 1.818 dólares. Es decir, estoy hablando de que tenemos la zona de soporte en los 1.810, con lo cual ya sabemos a dónde va. Esto ni cantado, ¿no? Es una zona a mí que desde luego me parece bastante interesante. Pero podría ser que en vez de romper a la baja, pues decida nuevamente tras esa pausa volver a una ruptura por encima de 2.000 dólares y abalanzarse hacia la zona de los 2.088 dólares, es decir, nuevamente hacia máximo. Pero yo ahora mismo me mostraría cauto. Yo de hecho el oro, ya os digo, yo de entrar esperaría esa zona de los 1.810 dólares o incluso con la ruptura son 1.910, ya por debajo de 1.900 yo ya abriría posición corta buscando en principio pues como objetivo teórico los 1.810 dólares, incluso cuando llegara a esa zona cerrar mi posición y empezar a ver si hay opciones para abrir posición larga, intentando un poquito, ¿no? O podría coger 50% en los 1.810 y esperar a ver si se produce algún tipo de dilatación o a lo mejor la corrección necesita ser más importante y buscar una zona también bastante a tener en cuenta de soporte como son los 1.740 dólares. Pero en principio mi zona interesante sería 1.810. Abrir posición corta por debajo ya de esa zona de 1.910, confirmando por debajo de 1.900 ya la ruptura de ese rango lateral y luego cerrar posición 1.810 y sobre 1.810 hacer lo contrario, abrir posición larga buscando pues nuevamente un retorno hacia la zona en principio 1.910 y como segundo paso 2.000, tercer paso si hubiese suerte pues a por los 2.090 dólares. Ese sería un poco el escenario en el cual yo trabajaría, pero de momento está deshojando a Margarita y a mí estos movimientos laterales pues más allá del intradía realmente me parecen absurdos perder el tiempo y el dinero, porque encima pues a nivel psicológico nos va a afectar muchísimo estos movimientos que al final no nos lleva a nada. Lo que hoy ganamos mañana lo vamos a perder. Es un estrecho rango lateral y no merece la pena entrar en él. Bueno, pues dejamos ahí el oro y en esta ocasión vamos a ver el café, el futuro del café, que me lo habéis pedido algunos suscriptores del canal, sobre todo de Hispanoamérica.
Y bien, pues tenemos en el café una fase correctiva, ¿no? Complicada la situación que se nos está poniendo, porque ya esta misma semana tenemos aquí esta vela negra. Fijaros, mirad la mecha, se apoyó justamente a la zona de soporte de los 115,30 dólares, que además ahí es donde tenemos la media móvil de 200 periodos. Esa media móvil tan seguida se produce de mínimos intradía ese rebote, pero finalmente vemos cómo continúa en los días siguientes esa caída, cerrando la semana a 114,15 dólares, perdiendo, insisto, zona de soporte, cerrando por debajo de la media móvil de 200, con lo cual para mí esto ahora mismo la situación es más que complicada, es más que yo creo que lugar para abrir posiciones cortas y en principio podríamos ver caídas hacia la importante zona de soporte de los 102,85 dólares, una zona que ha funcionado muy bien en el pasado y donde yo no lo descarto. Como peor escenario, pues obviamente sería esa vuelta sobre los 96 dólares. Así que de momento, corrección bastante importante. Vamos a ver esto que ocurre. Yo, como no haya un milagro el lunes y veamos un repunte rapidísimo que recuperó 115,30 dólares, para mí esto irremediablemente puede ser que vaya a buscar esa zona de los 102,85 dólares y eso no obstante podría haber, quizás aquí vemos esta directriz punto 1, punto 2, con lo cual ya tenemos que esta antigua resistencia, esta directriz bajista, que lo único que hace es un hilo máximo relativo descendente y que actualmente su función sería no ya la de resistencia, sino la de soporte, y que la tenemos ahí un poquito por encima de 105, posiblemente sobre los 107 dólares estaría ahora mismo, y donde podría frenarse y no necesariamente buscar esos 102,85 dólares. Vamos a ver si frena o no, pero de momento yo soy poco halagüeño con la evolución del café y yo creo que vamos a ver una corrección todavía mucho más importante. Bien, dejamos ahora mismo ya pues en las materias primas y el mercado forex y vamos ahora a centrarnos en los índices bursátiles. Vamos a comenzar con el Nikkei. Aquí tenemos gráfico mensual, gráfico mensual, donde, bueno, pues aquí ya trazamos en caso de que se pudiera producir una ruptura alcista, pero esto es orientativo, no hay con ninguna confirmación. El objetivo de esta plana, este rango lateral, rectángulo, como queráis llamarlo, me da igual, entre los 24.000, 18.000, si me permitís para redondear, pues bueno, el objetivo que ya lo dijimos, por si acaso, si en algún momento se produciera esa ruptura, pues nos podría llevar a esa zona de los 29.887. De hecho, un poco por debajo, los 29.584, todavía tenemos a pendiente ese objetivo por un doble mínimo. Mínimo 1, mínimo 2, poco a poco, pum, 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 va escalando puesto. Bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque la zona de resistencia ahora mismo en el Nikkei, como vemos en este gráfico semanal y vemos el cierre de este viernes 18 de septiembre fue los 23.360 puntos. Tenemos una zona de resistencia clarísima, los 24.000 puntos. Esta zona 24.100 es un auténtico suplicio para los alcistas de aquí cada vez que llegan abajo, abajo, abajo. Y ahí estamos jugueteando poquito a poco, eso sí, al menos el mes de septiembre está en positivo. Nada que ver con el Nasdaq, como veremos luego posteriormente, ¿no? Pero poquito a poco veis como esta directriz, ¿veis esta directriz tan bonita? Fijaros, funcionó toque 1, 2, 3, 4, finalmente 5, cae aquí ya, se da la vuelta arriba y ahora ya empieza a funcionar nuevamente soporte, 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 3 meses apoyándose en dicho soporte. Incluso también podríamos hablar en nivel de los 22.000 puntos. Es una zona que deberíamos de vigilar bastante, ¿no? Si vamos de cara a medio o largo plazo en el Nikkei, esos 22.000. Mientras aguante por encima de 22.000, yo mantendría la posición larga. Rompe los 24, ahí empezamos a tener los premios gordos. Obviamente aquí no estamos hablando de máximo histórico, estamos viendo niveles de máximo anuales, los 24.000 puntos, estamos muy lejos del máximo histórico del Nikkei, pero esa ruptura de los 24.000, pues ya sí tendríamos objetivo teórico de esa plana, ese rectángulo, ese canal horizontal y que además, pues ya como teníamos anteriormente ese doble mínimo, ese doble suelo, objetivo 29.585, pues se iba a reforzar muchísimo la posibilidad de alcanzar el objetivo de ese rectángulo, con lo cual sería maravilloso. Pero vamos a ir paso a paso porque de momento pues vemos sí una progresión ascendente, pero hay que tener un poco de miedo en esta zona de los 24.000, 24.100, que es una zona de resistencia muy importante, como podéis apreciar desde el año 2018, ahí pues no había manera de conseguir la ruptura. Vamos a ver porque tenemos primero ya presentación de resultados. Estamos viendo en Estados Unidos que esto puede pues un poco
empezar ya a mover los mercados. La semana pasada fue Oracle y esta próxima semana, el martes, ¿qué día es, Diego? Que no lo sé, a ver, estamos 20, 21, el 22, el 22 de septiembre, al cierre en Estados Unidos, presenta resultados NICE. Vamos a ver, aunque no obstante, la presentación de las grandes compañías norteamericanas, en general, ya la auténtica batería, esa artillería pesada, comenzará a partir de octubre. También, pues a partir de octubre, sobre todo a partir del día 20, empezaremos a ver también aquí una buena traca de resultados empresariales tanto en España como en el resto de Europa, ¿no? Y eso puede ser un poco lo que pueda crear bastante volatilidad en los mercados. Sin olvidar que en noviembre tenemos la elección en Estados Unidos y que desde luego pues ahora mismo hay muchísima inquietud por lo que pueda ocurrir tanto si gana Donald Trump como si pierde. Vamos a ver lo que ocurre porque la cosa pinta mal, gane uno o gane el otro. Hay defensores de que la bolsa puede subir más, puede subir menos, pero vamos a ver. Una cosa son las opiniones y otra cosa es lo que luego realmente haga el mercado. Así que en principio, yo insisto, mantengo posición larga, intentando a ver si podemos tantear esa zona 24.000, 24.100 y vamos a ver si ahí se produce la ruptura y nos vamos hacia arriba. Vamos a ver el Nikkei 225, gráfico semanal. Bueno, pues aquí ya esto sí que lo estoy moviendo. El objetivo es el rango lateral, pequeño rango lateral. Notaba objetivo 24.414 puntos. Por encima vemos ahí de esa zona de resistencia, de los 24.100. Bueno, pues vamos a ver, poco a poquito va desplazándose sin mucha alegría. Está moviendo en la jornada del viernes ese ataque ya que tenía la zona del 23.500. Pero continuamos con esa trayectoria. Como vemos, incluso se mantiene por encima media móvil de corto plazo, con lo cual en principio no hay por qué dudar de la posibilidad que pueda atacar esa zona de los 24.000 puntos a pesar de toda esa incertidumbre que está provocando el tecnológico Nasdaq, ¿no? Desde que hubo ese desdoblamiento de acciones, ese split en compañías como Tesla o Apple, no ha levantado cabeza y ha creado muchísima inquietud entre el inversor ante la posibilidad de que Wall Street acabe en una corrección. No obstante, hay que tener en cuenta que quizás lo que estamos viendo afectado, y veremos en breves momentos, es el Nasdaq 100, porque, o el tecnológico Nasdaq, el Nasdaq compuesto, porque realmente si observamos el Dow Jones o el Standard Poor's, pero sobre todo el Dow Jones, no vemos tanto miedo, ¿no? Sí que estamos viendo una caída importante, quizás una recogida de beneficios después de esos split de Tesla y Apple ahora mismo, pero tampoco tenemos que alarmarnos. Sí nos tendríamos que alarmar si tenemos valores de renta variable, porque obviamente ahí ya lo que hay que tener colocados son los stop profit y bueno, se ejecuta, salimos con beneficios, pero punto. Pero ahora mismo entrar en el tecnológico Nasdaq pues tiene su cierto riesgo porque lo que hoy es barato dentro de una semana puede ser todavía mucho más barato. Entonces hay que buscar el momento donde más o menos, no se trata de buscar exactitud, eso es totalmente imposible, pero sí encontrar un momento oportuno donde poder ya entrar largo, es decir, comprar. Bien, pues vamos a ver, como digo, pues de momento la trayectoria alcista que estamos viendo pues es alcista. Aquí tendríamos una vuelta en V asimétrica. Asimétrica. Así que bueno, pues poco a poco yo insisto, para mí es un mantener clarísimo ahora mismo el Nikkei y vamos a ver si en estos próximos días lo tiene bastante fácil, de hecho una vela como la que tenemos aquí perfectamente, vamos, incluso rompería por encima esa zona de los 24.100 puntos, con lo cual estaría bastante bien, ¿no? Incluso de hecho podríamos alcanzar el objetivo teórico que tenemos ahí todo pendiente en este gráfico diario de los 24.414 puntos, que estaría genial para empezar la fiesta y continuar luego con los objetivos que hemos visto en gráfico mensual. Tenemos aquí el gráfico diario. Ahí ya vemos cómo ha atacado justamente el lunes atacaba la zona de resistencia 23.585 puntos y ahí ese movimiento ya descendente. Vemos un poquito como de los mínimos del jueves se ha mantenido también el viernes intentando nuevamente pues recuperar esa zona 23.400 para avanzar hacia la zona de 23.600. Encima de 23.600 pues el siguiente paso, como vemos en el corto plazo, sería atacar los 24.126, es decir, la zona de los 24.100 que antes estado mencionando, con lo cual sería fantástico, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. De momento sería importante que no perdiera la zona de los mínimos, los 23.290 puntos sería muy buena señal. Si no pierde los 23.290 es señal de fortaleza de cara a atacar esos 23.600, vendría estupendo
viendo para continuar esa evolución ascendente hacia la zona de los 24.100. No obstante, si empezamos a ver dudas por debajo ya de los 23.280 puntos, ahí ya para mí está claro que vamos a ver nuevamente una visita hacia la zona de los 23.000, 22.900 puntos. Bien, vamos a pasar al Dow Jones Industrial, gráficos semanales. A la izquierda tengo el Dow Jones Industrial, a la derecha tengo el de transporte. Bueno, pues el de transporte se ha marcado un máximo histórico esta semana, un máximo histórico. Ha ido con cierto retraso con respecto al Dow Jones Industrial, que lo consiguió a principios de este año. Después ya vimos esa grandísima caída, como podéis apreciar, cuando iba directo hacia los 30.000 puntos. Fue una desgracia que le vamos a hacer. Y esta misma semana marcaba máximo histórico el Dow Jones Transporte, cerrando 11.431 puntos y dejándonos una estrella fugaz, así un poco de aquella manera, un poco sugestivo, ¿no? Esa estrella fugaz, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos, fallo ante la zona. De hecho se frena, fijaros, la resistencia 11.431 y cierra la semana, como estáis viendo, el 11.431. Vamos a ver, hemos tenido ese primer fallo. Es verdad que el viernes, pues como vemos, la caída ese 1.04 fue lo que evitó pues esa ruptura, ¿no? Desgraciadamente el tecnológico Nasdaq pues está metiendo presión, ¿no? Aunque no obstante, como estáis viendo, fijaros, el Dow Jones y el transporte marcando esta misma semana máximo histórico. En el caso, por ejemplo, que tenemos aquí ya a la derecha, izquierda, perdón, el Dow Jones Industrial cerrando el 27.657, aguanta, fijaros, está aguantando la caída tan importante que luego veremos en el Nasdaq 100, no la estamos viviendo aquí. De hecho, se está aguantando muy bien sobre la zona de los 27.400. Para mí la clave, fijaros la flechita, nos muestra las veces que ha sido tanta. Es una zona muy importante y yo creo que es el primer nivel a vigilar. La pérdida de 27.400 nos puede llevar hacia la siguiente zona de soporte, los 26.600 puntos, ¿no? Una zona también que ha sido tanteada en numerosísimas ocasiones y que ha funcionado bastante bien. Y veremos a ver si en un futuro, en caso de corrección, vemos que funciona de igual manera que lo hizo en el pasado. Pero de momento yo confío mientras no pierda la zona de los 27.400, yo confío en el Dow Jones. Pequeña corrección, nada que ver con lo que hemos visto. Sí, desgraciadamente nos vuelve, fijaros, estaba incluso por encima de 29.000 puntos nuevamente, con la intención de volver a superar el máximo histórico que alcanzó a principios de este año y obviamente con el premio, los 30.000 puntos que están ahí, ¿no? Y que de cara a algunos, quizás a algunos analistas muy optimistas que pensaban que una victoria de Donald Trump podría conducir el Dow Jones hacia los 40.000 puntos. Bueno, que una auténtica barbaridad, pero es el sueño que llevan unos 20, 25, 30 años hablando algunos. De hecho, se escribió un libro que ya anticipaba cómo el Dow Jones iba a llegar a los 40.000 puntos y 25 o 30 años después todavía no se ha alcanzado, ¿no? Y fue un bestseller en su momento, ¿no? La gente es que es muy optimista, sobre todo en Estados Unidos. Yo siempre digo que hay que alejarse de los optimistas a los pesimistas. Simplemente lo que no importa es lo que nos está diciendo el gráfico. Lo demás, pues bueno, o son simplemente opiniones. Así que en principio, como estamos viendo, podemos confiar mientras no pierda la zona 27.400 en la posibilidad de que lo peor haya pasado. De hecho, estamos viendo que los mínimos de esta semana pues son parejos a los de la anterior. Está aguantando bien por encima de esos 27.400 y yo de momento pues no estoy viendo ese pánico, ¿no? Y eso que mira que con la que le están zurrando al Nasdaq, todavía esto no se desinfla, ¿no? No obstante, también hay que tener en cuenta que lo que ha subido el Nasdaq no es lo que ha subido el Dow Jones Industrial ni el de transporte, también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero sí que un poco este fallo en resistencia del Dow Jones Transporte sí que empaña un poco pues la evolución del Dow Jones Industrial. Sería interesante ver al Dow Jones Transporte evolucionar nuevamente, romper, si es posible, pues ya el mismo lunes romper ya claramente el 11.431, que es justamente donde se ha detenido el viernes, y esto sí que podría dar a iniciar un rebote buscando en primer lugar los 29.000 y ya siguiente paso pues intentar no solamente buscar el máximo histórico alcanzado a principio de año, sino buscar ya pues los míticos 30.000 puntos. Bien, vamos a verlo en gráfico semanal. Bien, pues ahí tenemos en gráfico semanal, fijaros, en este gráfico semanal como podéis ver, precisamente, que aquí se ve mucho más, tenemos ya un gráfico solamente para el Dow Jones Industrial y los mínimos, ¿veis? Es que son muy parecidos. Es verdad que el primer objetivo debería ser romper los 28.175 y por encima ya sabemos, vamos a conquistar los 29.000 puntos, con lo cual ese sería el panorama que tenemos ahora mismo. Por eso es lo importante que mencioné anteriormente. Mientras aguante sobre 27.400, estupendo. Por debajo de 27.400, pues ahí ya sí que podríamos empezar a pensar que el Dow Jones va a necesitar pues una corrección
de mayor o menor envergadura. De momento esto es una corrección muy pequeñita e insignificante, con lo cual que nadie empiece a temblar hoy por hoy. La próxima semana a lo mejor decimos que ya ha entrado en pánico, pero hoy por hoy podemos aguantar. Gráfico diario del Dow Jones, lo vemos ahí sobre esa zona, como está aguantando muy bien. Aquí tenemos en gráfico diario, fijaros, la zona 27.400 convencionado anteriormente, que fue zona de soporte importante, y es donde están aguantando. De hecho, si nos ponemos a fijar la evolución, perdonad un momentillo, la evolución de las dos últimas semanas, pues está dentro de un rango lateral entre los 27.400, zona de soporte, y como resistencia los 28.175. Importante, como decía, no perder los 27.400, porque aquí el siguiente paso que nos podría conducir es hacia la zona de los 26.420 puntos, con lo cual es una caída ahí de 1000 puntos, ¿no? Bastante interesante, bastante apetitosa. Entonces se ha dicho, con lo cual solamente perdiendo 27.400 podríamos abrir posición corta buscando en principio ese nivel, y donde tenemos ahí ya la media móvil de 200 que actuaría como soporte dinámico, ¿no? Apoyando esta zona. Vamos a ver lo que ocurre. Lo interesante en principio sería que no lo perdiera, pero bueno, si lo pierde, no voy a decir que a mí personalmente me desagrade, ¿no? Sería una buena oportunidad, ya que los movimientos bajistas suelen producirse cuando hay miedo de forma muy violenta. Se puede ganar mucho más dinero, se puede ganar dinero más rápidamente que si estamos posicionados largos, esto se ha dicho. Bueno, pues dejamos ahí el Dow Jones, nos vamos al Standard Poor's 500, tenemos aquí gráfico mensual, a la izquierda tenemos el Standard Poor's 500 total return, es decir, el ajustado dividendo, y a la derecha sin ajustar dividendos, que cerró el viernes los 3.319 puntos. Como vemos en los gráficos mensuales, tanto el ajustado dividendo a la izquierda como a la derecha sin ajustar, pues de momento estamos viendo cómo se está comiendo literalmente todo lo ganado durante el mes de agosto. Con lo cual aquí de momento lo que estamos viendo son patrones en la vela blanca y la vela negra. Ahora mismo, hoy por hoy, tendríamos una nube oscura. Es un patrón con connotaciones bajistas, con lo cual podría ser el pistoletazo para iniciar una corrección. De hecho, en principio, si esta caída que estamos viendo no espabila, vamos, tranquilo que lo vamos a ver ahora en un espacio temporal más pequeño, gráfico semanal. De momento sería, para mí, yo creo que la clave ahora mismo está en aguantar los 3.300 puntos. Si aguanta los 3.300, ahí puede que lo peor haya pasado. Pero si paremos los 3.300, podríamos ver una caída hacia la zona de los 2.940 puntos. No es una corrección tampoco muy importante, pero sería el primer paso. A lo mejor luego necesita caer hacia la otra siguiente zona importante de soporte, que estaríamos hablando de los 2.350 puntos, ¿no? Con lo cual la cosa se podría ir agravando poco a poco. De hecho, personalmente la zona de los 2.350 puntos es la que más me gusta para el Standard Poor's 500. Personalmente. Pero bueno, esto tengo que modificarle un poco el Fibonacci, que lo he dejado atrasado. Pero bueno, a ver, ahí. Vamos a ponerlo ahí. Vale, ahí lo dejamos. Vale, estupendo. Así que de momento, pues complicadillo mes el que estamos teniendo, pero que vamos a ver, yo espero, insisto, esos 3.300 va a ser importante. Vamos a ver lo mejor en el gráfico semanal. Ya estamos viendo, esa zona de los 3.300 está aguantando un poquito, pero está en juego, está en juego. Y sí que podremos tener aquí en gráfico semanal una zona de soporte, 3.200 puntos, que veremos a ver si aguanta, porque de lo contrario, pues obviamente me vuelvo al gráfico mensual, y lo que nos espera realmente en un espacio mayor, siempre pues la zona de resistencia o de soporte son mucho más fiables, pues la caída puede llegar a esa zona de los 2.940 puntos. Así que vamos a ir viendo poco a poco. Importante no perder los 3.300, y ya si pierde esa zona de 3.200 puntos, pues ahí ya hay que amarrarse bien, el cinturón de seguridad bien abrochado, porque viene turbulencias importantes para el Standard Poor's. Vamos a pasar ahora, en esta ocasión vamos a ver el IBEX 35, gráfico mensual, a la izquierda ajustado dividendo, a la derecha sin ajustar. Vemos en el gráfico sin ajustar, que es donde nos vamos a centrar principalmente, y ya lo hemos visto este gráfico en otras ocasiones. En este gráfico mensual vemos como el IBEX 35, pues de 2010 está oscilando dentro de un rango lateral. Estamos hablando de 6.000 puntos, zona de soporte, soporte 2012, soporte 2020, como estáis viendo, resistencia 10.010, 10.011, también tenemos 2014, una dilatación alcista, también se llama vulgarmente trampa alcista. Luego aquí tenemos otra dilatación, estaríamos hablando de 2017, aquí no consigue romper,
como ya había ocurrido, menos en este periodo tenemos el 2015, vemos y a continuación abajo, con lo cual tenemos una zona clara, ese canal lateral, ese rectángulo 6.000, zona de soporte 11.000. El problema es que no ha podido romper la zona de los 7.600 puntos. Ese ha sido el gran problema, como vemos en el gráfico mensual. Y esto pues es lo que está presionando. De hecho, pues el viernes perdió un 2,21%, una caída importante, insisto, hasta 6.929, muy arrastrado por IAG, que se desplomó literalmente. Bueno, IAG es que la están destrozando, es el farolillo rojo del IBEX 35, seguido de Banco Sabadell, que ya, en el caso de Sabadell ya es un clásico, es posiblemente pues del sector bancario es el más débil, y que se ha quedado sin novio, sin novia, no sé lo que buscaría, ¿no? Ya en estos tiempos, como la gente le da todo, pues no sabemos bien. Pero se ha quedado sin novio, sin novia. CaixaBank era una de las grandes opciones para Banco Sabadell y ahora pues está desesperado buscando a ver con quién puede pues hacer buena junta. Así que en principio, pues en este caso estamos viendo, pues la cosa también puede estar peligrosa y por debajo de los 6.800 puntos yo no descarto. De hecho, yo hoy por hoy en el IBEX 35 no descarto la vuelta a los 6.000 puntos. Hoy por hoy yo no lo descarto. Con lo cual sería nuevamente una vuelta. ¿Sería interesante una vuelta a los 6.000 puntos? Bueno, pues en los 6.000 puntos en principio, bueno, si fuera a los 6.000 empezar a rebotar, podríamos tener un doble mínimo. Es decir, la posibilidad de un doble suelo que vendría con la confirmación por encima de 8.000 puntos. Incluso sería bueno una caída hasta los 6.000. A ver si ahí tenemos puerta de entrada, divergencia, puede ser interesante. En varios indicadores encontrando divergencia sobre la zona 6.000 sería una buena zona donde abrir posición larga y quién sabe, a lo mejor no encontramos con la llave de un doble suelo, pero hoy por hoy eso es todavía un escenario que queda lejos, ¿eh? Estamos en 1900, es verdad que esto puede caer en cualquier momento, se puede desmoronar. Vamos a ver, también la debilidad en Wall Street pues tampoco alenta. Las medidas de la Reserva Federal de Estados Unidos pues obviamente golpean literalmente al sector financiero español. O sea, eso ya le teníamos el Banco Central Europeo, le añadimos a la Reserva Federal, el sector bancario, tanto en España como en el resto de Europa, está totalmente tocado y hundido. No nos vayamos a engañar. Es decir, hoy recomendar comprar un banco, es decir, comprar acciones nosotros no vamos a comprar un banco, ahí vamos a cometer, no es el mayor accionista. Comprar acciones de un banco hoy por hoy es solamente puede estar en la mente de un desquiciado o de alguien que no tiene ni puta idea de dónde está entrando. Así de claro, hoy por hoy. Así que bueno, vamos a ver esa evolución. Dejamos ahí el IBEX 35, porque es que hay que tener muy claro dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Y de hecho, pues tenemos que tener en cuenta que en el 2017 estamos por encima de 11.000, en el 2015, como podéis apreciar, estamos casi jugueteando con los 12.000, y como veis con la flechita, flechita 1, flechita 2, flechita 3, lo que vemos son máximos relativos descendentes, es decir, sea aquí optimista para nada. Aquí tuvimos un doble máximo, el IBEX 35 ajustado a dividendo y prácticamente se fue a buscar el objetivo teórico de dicho doble techo, ¿no? Rebote de los 17.000, fallo en el ajustado dividendo en la zona de los 22.000, una zona de la que hemos hablado muchísimo en el vídeo de los blue chips del IBEX 35 de los viernes, en la zona de 21.000 puntos, y de momento estamos a los 20.653 puntos, es decir que la cosa está muy complicada, sinceramente está muy complicada, y esto pinta mal, ¿eh? Esto pinta mal, y como en Estados Unidos no se tranquiliza un poco el mercado, yo creo que nos toca sufrir, pero bastante, ¿no? En España. Vamos a ver lo que ocurre. También en el resto de Europa hay problemas, pero se están comportando de una forma mucho mejor. De hecho, el IBEX 35 es el farolillo rojo en Europa, que ahí ya está todo dicho. Vamos a ver Eurostoxx 50. Eurostoxx 50 pues está dentro de un rango lateral. Estaríamos hablando, aquí tenemos esta flechita que nos muestra la vela dominante. Esta vela dominante, su mínimo y su máximo son importantes, porque el resto de velas, mientras oscile entre el mínimo y el máximo de la vela blanca, algunos podrían decir, Diego, ¿es un Marubozu? Bueno, pues un Marubozu realmente no tiene que tener mecha ni superior ni inferior. Es verdad que estas son chiquititas, tal como se ve en este gráfico, pero como luego hay más gente más piquimiqui, pues simplemente le llamo gran vela blanca, que es realmente lo que es, no un Marubozu, porque luego alguno puede decirme que tiene un poquito de mecha tanto arriba como abajo, ¿eh? Pero bueno, si algunos queréis considerar un Marubozu, por mi parte, no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues como decía, entre su mínimo y su máximo, mientras esté oscilando,
el Eurostoxx 50 está dentro de un rango lateral, y aquí lo estáis viendo perfectamente, es que no hay más vuelta de página. Mínimo máximo y aguantando el resto de velas que estáis viendo semanales. Bien, estaríamos hablando de un rango lateral entre los 3.387 puntos, zona de soporte, y como zona de resistencia los 3.058 puntos. Este movimiento se ha reducido y estamos viendo que está en la parte alta de dicho rectángulo. Estaríamos viendo un poquito ahí ese movimiento entre, si me permitís un poco para redondear, ¿no? Me vais a permitir, un poco. 3.200, 3.400 como zona de resistencia. Esto para redondear, ¿Me lo permitís, no? Vale, estupendo. Es decir, estamos en la parte alta. Yo, en principio, pues voy a confiar mientras no empiece a perder esa zona de los 3.200. Pero los 3.200 puntos, mala noticia y podríamos ver un retorno nuevamente a buscar la base de ese rectángulo. Es decir, los 3.300, los 3.058 puntos. Los 3.058 puntos, zona de soporte. Así que vamos a ver lo que ocurre. Insisto, deshojando la margarita en un rango menor, como estamos viendo. Prácticamente estaremos hablando ya desde agosto, ¿no? Finales de julio hasta el presente. Rango lateral 3.200, 3.400 para redondear. De hecho, personalmente yo ahí ahora mismo no entraría, no me merece la pena para nada. Y esperaría en todo caso ruptura por encima de esa zona de los 3.400 para pensar en todo caso para ponerme largo. Aunque bueno, si queremos un poco para aquellos que se mueven mal en cortito plazo, por debajo de 3.200 abre posición corta buscando los 3.100, 3.058 puntos. Vale. Pasamos al DAX, gráfico semanal. Bien, pues el DAX esta semana ha caídas. Realmente la caída que ha tenido ha sido pequeña. Claro, mayor si la calculáramos desde su máximo semanal. Vemos que cerraba los 13.116 puntos. De momento fallo eso sí, aguanta los 13.000. Los 13.000 puntos ha sido la zona donde ha tenido bastante problemas. La semana pasada conseguía romper esos 13.000 puntos, que yo incluso ya he comentado en anteriores vídeos, que era una zona complicada, donde parecía que es que le costaba trabajo ir más allá. De hecho, mi idea para el DAX en mis propias operativas era buscar los 13.500, con lo cual viendo la incapacidad que se están produciendo, lo que hacía era cerrar la posición larga a los 13.400 y esperar un nuevo movimiento bajista para volver a posicionarme largo, siempre a favor de la tendencia. Como la tendencia es alcista, lo que busco es, una vez alcanzado ese objetivo sobre 13.400, pues cerrar, esperar a que retroceda y volver a abrir posición larga, ¿no? Siempre a favor de la tendencia, como lo dice el análisis técnico occidental. De momento, fallo, tenemos aguante sobre 13.000, mientras aguante por encima de 13, pues podríamos mantenernos largos. Por debajo de 13, yo ya creo que aquí nuevamente vamos a meter presión con la idea de una posible retorno a la zona de los 12.400, 12.500, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Que aguantas por encima de 13 puede ser estupendo de cara a romper los 13.500 y obviamente a superar su máximo histórico los 13.800 puntos, con lo cual fantástico de cara a una de mis ideas un poco más optimista en este caso, pecando un poco, que estaría en los 14.000, pero se está costando trabajo ahí simplemente a aproximarse a los 13.500, insisto, por eso decía, prefiero cortar en mi estrategia los 13.400, que es más seguro que buscar los 13.500, que por hoy parece pues un poco complicado, ¿no? Con lo cual, con lo cual pues vamos a ver. No obstante, si tuviéramos un par de semanas buenas, podríamos ver a lo mejor esos 14.000, pero yo prefiero ir pasito a pasito y de momento confío mientras no pierda los 13. Por debajo de 13 no descarto una vuelta a la zona 12.500, 12.400 puntos. Bien, vamos a ver el Bovespa. Bovespa, pues pequeña corrección. Como podéis apreciar, durante varias semanas se mantuvo muy bien sobre la zona de soporte de los 100.500 puntos, manteniéndose todos los cierres por encima de dicho nivel, pero ya la semana pasada se produjo la ruptura. Esta semana intentaban el rebote, recuperar, prácticamente casi recuperamos todo lo perdido la semana anterior, pero finalmente se acaba desinflando cerrando los 98.289 y dejándonos una vela doji, ¿no? Con lo cual la situación un poquito complicada. Para mí la clave está en no perder esos 97.100 puntos. Por debajo de 97.100, 97 puntos, para mí está claro que vamos a visitar, como ya mencioné en su momento, unas zonas que a mí personalmente más me gusta para el Bovespa para entrar. Y sería una corrección buscando esa zona del 38% de Fibonacci y zona de soporte. Estaríamos hablando entre los 88.140 y 88.420. Es una zona, yo creo,
que perfecta, perfecta para una corrección. De hecho, incluso viene más reforzada porque este impulso alcista, el 38.2%, también se va a esa zona en concreto, con lo cual me parece que una zona muy, pero que muy interesante donde intentar aquí buscar abrir posición larga. Podría ser, siempre que nos dé señales. Esto no consiste que llega el precio ahí y ya abrimos largo, no. Vamos a buscar diferentes señales, cada uno ya utilizando pues sus diferentes indicadores, buscando divergencia en los indicadores, osciladores, buscando con velas japonesas algún tipo de, sobre todo de patrón de 3 velas sería lo más interesante, ya que las de 3 velas son muchísimo más fiables que la de una vela. La de 2 más fiable que la de 1, pero la 3 más fiable que la de 2 y la de 1. Y por tanto, pues tiene mayores connotaciones de que se pueda producir un giro alcista. Pero vamos a ver, en principio soy poco, creo poco, tengo poca fe de que se pueda ahora mismo pues ver algún tipo de cambio. No obstante, tampoco descarto un poco observando las 5 velas semanales que pudiéramos estar en un pequeño rango lateral. No lo descarto. De hecho, incluso podría irme un poco más atrás y podría dibujar algo así. Un poco tosco, me vais a permitir, para no perder mucho tiempo. Vale. Como estáis viendo, ese sería el rango lateral. ¿Lo veis? Ahí. Por tanto, es muy importante ahora mismo que no pierda esa zona. Yo creo que ya por debajo 98.200 luz amarilla y por debajo 97.100 ya está clarísimo luz roja y hay que una vuelta a esa zona 88.140, 88.420 no la descarto. Vamos a pasar ya por fin al Nasdaq. Nasdaq 100. Bien, lo tenemos aquí a la izquierda, tenemos el gráfico diario y a la derecha el gráfico mensual. Gráfico mensual ya aquí no es una nube oscura como veíamos en el Standard Poor's, sino que tenemos ya una envolvente bajista. Bueno, hace falta el cierre mensual, cuidadito, que estamos a 20 de septiembre. Pero ya vemos ahí ese cierre de 10.936, una envolvente bajista está formada por dos velas, una blanca y una negra, cuerpo blanco, cuerpo negro. El cuerpo negro tiene que envolver totalmente el cuerpo de la vela blanca, totalmente. Si no lo cubre totalmente estaríamos hablando de una nube oscura, como mencionaba anteriormente, el Standard Poor's 500. Con lo cual aquí estamos viendo una caída bastante importante ahora mismo. Es verdad que esto no es nada, fijaros que hemos tenido un recorrido muy importante, 5 meses consecutivos con cierre ascendente y finalmente pues bueno, pues llega el momento de la corrección, de esa corrección, como estáis viendo. Pero no hay nada confirmado. De momento sí que podría ser pistoletazo si esto cierra de esta manera, de aquí a final de mes, ese cierre mensual. Si cerrara de esta manera, tendríamos una envolvente bajista y cuidadito, cuidadito, porque podría ser pistoletazo a una corrección importante. En gráfico diario podemos ver ya esa formación de isla, también conocido en las velas japonesas como una estrella del atardecer, formada por 3 velas, una vela blanca. Entre la vela blanca y la segunda vela hay un hueco de apertura alcista y entre la segunda y la tercera vela hay un hueco bajista. La vela 1, que es la blanca, luego la vela 2 y la vela 3, que debe ser negra, ¿no? Entonces 1 blanco, 3 negra. Y en medio una velita que da igual si es blanca o negra el cuerpo y que tenga que haber obviamente esos huecos, importante, alcista y posteriormente bajista. Bueno, pues vemos esa caída importante, intentamos un poco mantener el tipo la semana pasada, incluso el lunes intentaban aguantar zona de soporte, finalmente veíamos un pequeño rebote y caída. Hemos perdido en principio la zona de soporte, no obstante tenemos aquí esta línea. Esta línea que de momento permite en intradía, como vemos en intradía, se produjo ese alejamiento de mínimos y que es la única salvedad que tenemos. Si queréis, 10.800. Como perdamos 10.800, pues ya vamos a empezar a ver una buena sacudida porque podríamos estar ya ante la formación de un segundo impulso bajista en desarrollo. Zona, me permitís un poco para rondear, máximos 11.600 y abajo, con lo cual cuidadito, cuidadito, pues podríamos estar ahora mismo en ese posible escenario. Para mí la clave está en no perder los 10.800, por debajo está ya calentado. No obstante, tenemos una primera zona de soporte, además 10.300, en los 10.276 tenemos el 38.2% de Fibonacci, puede ser una buena zona donde detenerse, pero podría continuar cayendo. De hecho, el objetivo teórico a simple vista de un segundo impulso bajista
pues cae por debajo de la zona mencionada, con lo cual tendríamos, yo no descartaría una visita hacia la zona posiblemente 9.700, 9.800 puntos. Podría ser el objetivo así a simple ojo de ese segundo impulso bajista. Importante, insisto, no perdamos los 10.800 o la corrección va a ser mucho más importante de lo que en un principio se pensaba. Así que vamos a dejar ya los índices, vamos a acabar ya concluir con el Bitcoin. Bueno, pues el Bitcoin en gráfico diario, pues tampoco parece levantar mucha cabeza. Es verdad que esta semana hemos visto un rebote, pero se ha frenado en la zona de 11.000 puntos. Ahí es donde ha estado atascado prácticamente toda la semana, gran parte de la semana. Y cerraba los 10.900 puntos. Bueno, pues de momento rebote. No vamos a decir que haya concluido, pero tampoco podemos decir que esto, que la fase correctiva, aquí tenemos un hombro, cabeza, hombro, haya acabado, ¿no? De hecho, cabeza, hombro, ya lo que nos está mostrando son dos máximos relativos descendentes. Es decir, que si los 11.000 no tenemos una mayor progresión, cuidadito, porque este rebote sería la formación, al igual que el que tenemos aquí, de un nuevo máximo relativo descendente y a continuación abajo, y la situación se pondría bastante peligrosa por debajo de 9.900 dólares, que nos podría conducir hacia la zona de los 8.645 dólares. Así que mucho cuidado, de momento rebote. Vamos a ver si se aguanta. Sería importante que intentara reconquistar el lunes los 11.000 puntos, y por encima de 11.245 dólares hay muchísimas papeletas de una vuelta nuevamente a esa zona de los 12.000, 12.125 dólares, que es donde tenemos la zona de resistencia en el Bitcoin. De momento, para mí simplemente un rebote que queda en entredicho en esos 11.000 dólares. Si no vemos respuesta alcista el lunes, podéis prepararos, porque en principio podríamos volver primera zona de soporte de 10.495, por debajo nos vamos a buscar los 9.900 y por debajo ya sí que la cosa se nos puede poner bastante fea, y yo no descarto aquí ya confirmación por debajo de 9.900 dólares de un nuevo impulso bajista, e incluso podríamos estar hablando aquí en principio de una onda 5. 1, 2, 3, 4, la 4 si acaba aquí, este es el máximo, no solapa la 1, la onda 1, y a continuación cataplan abajo. Si hay un fallo de la zona 9.900, pues podríamos estar ante un doble suelo. Si no hay fallo de onda 5, pues vamos a ver pues todavía una caída que tranquilamente podría llevarnos hacia la zona de los 9.000 dólares, y eso si no nos encontramos con una onda extendida, una onda 5 extendida. Así que de momento hay un recuento bastante desalentador en el corto plazo. Para evitar esa posibilidad hace falta, insisto, recuperar los 11.000, sobre todo por encima de 11.245. Ya está todo cantado y la fase correctiva ya habría concluido. 1, 2, 3, si estamos ante una fase correctiva en ABC. Así que vamos a ver, tenemos dos opciones muy distintas. Fin de la fase correctiva con el rebote por encima de 11.000, pero si los 11.000, ese techo que hemos visto esta semana, continúa los próximos días, pues hay que prepararse, porque no hemos visto el fin de esa fase correctiva que tenemos en el corto plazo y que se inició con ese hombro, cabeza, hombro. Así que esto ha sido todo. Si os ha gustado este vídeo, pues agradecería que le pulsarais al like, el pulgar arriba, y no olvidéis suscribiros a este canal y darle a la campanita. Así cada vez que suba un vídeo, pues inmediatamente recibiréis una notificación y podréis estar a la última de todos mis análisis. Así que un fuerte abrazo y que paséis un buen domingo. Hasta pronto.